Instructor Diego, ¿cómo está? Le anexo el Excel y le hago la presentación de este trabajo donde se ilustra el manejo de las herramientas para determinar una ruta óptima. En este caso tendremos que desplazar un contenedor desde Cartagena a Bogotá, donde estableceremos una ruta óptima y utilizaremos esta tabla donde iniciamos con variables posibles de rutas, de variables posibles de rutas para determinar mediante Solver cuál es la ruta adecuada en reducción de costos. Estas celdas serán una determinación donde Solver nos indicará cuál, cuál es la ruta adecuada, dándole unas órdenes para que nos pueda ayudar. Tenemos en cuenta que solamente hay un vehículo en desplazamiento, entonces lo ponemos como nodo número 1, ¿sí? Que esto es muy esencial para el desarrollo de la evidencia. ¿Listo? Entonces empezamos con el tema. Entendiendo que no se tiene que llegar, o sea, se hace una sola partida. En este sería un solo desplazamiento y cuando llega al punto final, que es Bogotá, no arrancaría para ningún lado. Entonces, por esos motivos se coloca -1 para llegar a la determinación. ¿Listo? Para calcular el flujo neto debemos iniciar con la fórmula sumar si, que es la que vemos aquí arribita. En esta fórmula vamos a llegar a la determinación de utilizar las celdas de origen. Entonces vamos a sumar las celdas de origen de la B2 a la B12, ¿sí? Donde estableceremos que con el nodo 1, o sea que con un solo vehículo, nos vamos a ejecutar aquí en la celda binaria, que es donde nos va a arrojar el resultado final cuando lo resolvamos con Solver. Entonces, ahora restamos, como lo indica acá, restamos con la misma fórmula, sumar si. Entonces, el final o sea, el destino final o la ruta siguiente posible para llegar a la ciudad de Bogotá. Entonces sumamos desde la C2 hasta la C12, ¿sí? El nodo, que acuérdense que es 1, y nos vamos con el establecimiento de las celdas donde las pondremos de manera binaria. ¿Listo? Entonces, entendiendo los rangos de esta manera, los criterios y el nodo y las variables binarias, entonces replicamos la fórmula aquí en el flujo neto para que todas nos queden de igual manera. Entonces ahora vamos a calcular la distancia. Entonces la distancia, aplicamos la fórmula sumar producto y con la matriz variable, de la unidad variable binaria que vamos a establecer para la distancia total. Entonces, primero cogemos la celda E2 a la E12 y consiguiente a la celda D2 a la D12, que es la distancia, y esto nos arrojará el total de la distancia que se va a recorrer como mínimo para establecer la ruta. ¿Listo? Ahora vamos a Solver. Entonces, cuando nos encontramos con Solver, vamos aquí a datos. Entonces vamos a establecer primero el objetivo, que es la distancia total. Vamos a minimizar ese objetivo, entonces que sea lo mínimo que ya está establecido como 1580 kilómetros. Las celdas variables, entonces vamos a escoger las celdas variables de la E2 a la E12, que es la que siempre hemos hablado, que es la que nos va a dar la determinación para establecer la ruta más adecuada. Agregamos una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que nos arroje aquí binariamente, o sea, que nos indique con 0 y 1 cuál es la ruta adecuada, ¿sí? Que 0 es nula y 1 es que es la más adecuada. Y agregamos la restricción también de que el flujo neto sea igual al punto de partida, y eso al punto de determinación. Eso nos indica las dos restricciones. Entonces le damos el método de resolución como simplex LP, le damos resolver y nos va a arrojar en estas casillas, que son las indicadas,
para darnos los parámetros de que uno es la ruta que debemos tomar. Entonces aquí nos indica en este caso que la ruta a tomar sería Cartagena-Sincelejo, Sincelejo-Montería y Montería a la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Dado este caso, Solver nos ayuda a reunir los criterios de manera fácil y adecuada de que se tiene que recorrer esta distancia. Aquí tenemos entonces el mapa de cuál sería la ruta a utilizar desde Cartagena de Indias, pasando por Sincelejo, Montería, hasta llegar a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.